Yeah! Era hora grande quando eu cheguei na Bahia. La capoeira es un arte marcial y danza afro-brasileña que combina expresiones corpóreas de un lenguaje que incluye música, danza, acrobacias, combate y expresión corporal. Sus orígenes se remontan al Brasil del siglo XVI, donde descendientes africanos con influencias indígenas empezaron a fusionar estas prácticas. Existen varias teorías sobre el origen epistemológico del término capoeira, sin embargo, se cree que este era el nombre de un tipo especial de jaulas, usadas en el transporte de los esclavos traídos de Angola. Se destaca por sus rápidos movimientos que exigen flexibilidad, fuerza, fluidez y concentración. Hace énfasis en las acrobacias y el baile ritualizado al son de los tambores y el berimbau. Su popularización ha sido inminente en las últimas décadas. En 2014, la Roda de Capoeira, como se le conoce al círculo de personas practicando esta danza, fue declarada por la UNESCO Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Capoeira é uma das representações culturais mais significativas da cultura brasileira. Mas o que mais me impressiona é como foi possível, né, pensar nos escravos que tinham a dignidade vilipendiada em todos os sentidos, foram capazes de produzir algo tão rico, tão forte como é a capoeira. De todas as experiências que eu tive na minha vida, nenhuma foi tão intensa, tão completa como foi a capoeira. Exatamente por essa possibilidade dela trabalha várias dimensões do ser humano. Entendeu? Se a gente pensa, por exemplo, os instrumentos da capoeira, né? Eram todos instrumentos que foram criados exatamente com os materiais que os escravos tinham. A gente pensa no atabaque, a gente pensa na cuíca, a gente pensa no berimbau, que é o instrumento, né, principal ali. E a roda de capoeira, né? A roda que é o momento sagrado ali, onde se joga e onde a energia é muito importante. Por onde se vai no mundo, a gente encontra capoeira. Ahora bien, el propósito de la presente investigación es analizar de qué manera la capoeira configura una identidad cultural postcolonial en la historia brasileña. Su valor radica en que es una reivindicación postcolonial, pues constituye un lenguaje propio de expresión. Además, sobrevivió a las imposiciones de las metanarrativas tradicionales europeas y al epistemicidio cultural de la colonia, convirtiéndose, en cambio, en la metanarrativa oficial de la historia brasileña a través de procesos de reinterpretación del sujeto colonial, hibridización cultural y reivindicación de la herida colonial. Creo que el capoeira se puede entender como una reapropiación de prácticas antiguas que la experiencia colonial busca borrar del mapa con miras a utilizarlas en función de la visibilización y reivindicación del sujeto colonial. Entonces se trata de darle voz, darle expresión y darle un carácter de sujeto activo y humano, todas condiciones que la colonización esencialmente niega. Efectivamente, con la capoeira se logra volver a contar la historia desde el punto de los esclavos y las minorías. Se modifica su posición original pasando a ser sujetos de derechos y obligaciones que ya no están supeditados a las órdenes y deseos de un amo colonizador. El individuo sale del campo de la subalternidad llegándose a la fuente de relatos principal. El epistemicidio se refiere a la destrucción de saberes propios de una cultura o grupo social específico a través de la violencia física, psicológica o estructural para imponer un saber distinto. El epistemicidio del cual fueron víctimas las comunidades afroindígenas tenía como objetivo acabar y desestimar sus tradiciones culturales, religiosas y cognitivas. De ahí que la capoeira emergiera como una manera de resistir de forma secreta inicialmente a este proceso opresivo. La invisibilización no solo de formas de vivir, sino prácticas culturales características de las comunidades que han sido colonizadas. Y esto lo llamaríamos epistemicidio, que ocurre tanto en el plano cultural como en el plano epistémico, como sugiere su nombre. Hay un proceso de desconocimiento y de inferiorización de formas propias de conocer, de ser y de estar en el mundo, pero que ya no es igual a ellas porque ya ha sido influenciada culturalmente por la misma experiencia de la colonización. Y de ahí es que se convierte en algo híbrido e intersticial. La hibridización cultural se refiere a la ambigüedad propia de la capoeira en tanto coexisten en un mismo lenguaje una juxtaposición de tradiciones afroindígenas europeas, fruto de un mestizaje social y de una migración acelerada especialmente en el sur de Brasil. Fruto también de la lucha social y la unión de diferentes expresiones artísticas que permearon la identidad desde el siglo XVI.
Es un arte interdisciplinaria, su misma técnica encarna elementos de combate, danza, música y acrobacias, por lo cual es difícil categorizarla en un único género cultural. Más bien es un producto sui generis, híbrido en su técnica, híbrido en su historia y tradición. Una mezcla de la herencia afrodescendiente con otras formas culturales propias de la danza, qué sé yo, occidental, moderna, europea. James Scott escribe en este libro, Discurso Oculto, sobre precisamente prácticas ocultas del esclavo y de otras comunidades subyugadas que esencialmente pasan por debajo del radar de los dominantes, porque se dan en espacios invisibles, aparentemente no políticos, y que por ser culturales, de nuevo, no se entienden como expresiones políticas de resistencia, pero que realmente en la práctica lo son. Nace a manera de protesta debido a la opresión social que sufría la población esclava en la época colonial. La herida colonial, que se deriva de las condiciones excluyentes, impulsó el auge de esta metanarrativa subalterna. Después, en el proceso de formación nacional de Brasil, el arte de la capoeira acarreó consigo un sentimiento patrio, que se convirtió en un hito nacional materializándose como una metanarrativa dominante. Capoeira trabaja a través de un ritmo que se llama Ijexá, y el Ijexá es un ritmo de tambor que está ligado a las pulsaciones del corazón. Cuando se trabaja con ese ritmo, hace que tu corazón se acelere o se disminuya. Hoy Japón tiene más de 2.000 practicantes, Rusia 2.000, 2.500, Israel, Turquía, hay capoeira en Alaska, en fin. Si capoeira simplemente fuera una práctica, tal vez hubiera muerto como muchas prácticas afrodescendientes. Lo que diferenció capoeira fueron varias cosas. Uno, que fue una práctica de resistencia cultural, ¿sí? Que ayudó más que a liberar a los esclavos físicamente, los ayudó a liberar mentalmente, ¿sí? Capoeira desde esa época ya estaba saliendo de lo marginal y entrando a ser parte de la academia, y desde ese punto capoeira empieza a ganar espacios y sigue siendo igual. Capoeira es resistencia cultural, desde donde tú lo quieras ver, ya sea hoy, ya sea hace 100 años o 200 años, sigue siendo resistencia cultural. No cabe más que ratificar el hecho de que la capoeira, hoy deporte nacional en Brasil, es una práctica que ha permitido contar la historia de este país desde un ángulo distinto, desde el ángulo de la reivindicación cultural e identitaria poscolonial, a partir de la yuxtaposición de una amalgama de tradiciones y prácticas artísticas de diferentes pueblos, cuya unión y vocación de permanencia permite una nueva forma de construcción nacional, cuyo impacto fue exportado a la región y al mundo.